Actualidad del Barça. Regreso después de unos meses de pausa. Eh, Terminó la temporada pasada y bueno, el Barça fue afortunadamente bicampeón, jugando bien. Ahí están los videos anteriores. Yo la verdad pausé estos meses porque el Mundial pues no es algo que yo crea que tengo que hacer videos. Han pasado cosas. No había hecho videos porque tampoco creo que se pueda hablar del equipo cuando todavía no se arranca. Digo, a mí me encanta el Barça, soy un enfermo del Barça, leo noticias del Barça, quiero toda la mayor y la mejor información del Barça siempre, pero la verdad es que por el tiempo, por algunas actividades, prefiero no clavarme y no estar haciendo videos. Ya les he dicho que no me interesa monetizar, no me interesa la fama, solo transmitir pues lo que un aficionado al fútbol y al Barça puede aportar, aunque sea un poco. Eh, Vamos a hablar primero rápido, un resumen. El Barça ha fichado muy bien, creo que el fichaje de Gordon, y la verdad es que, bueno, es difícil que ustedes sepan que yo cuando lo fichó previo al Mundial decía que era un buen fichaje porque Gordon es un jugador polivalente. Me parece que va a aportar muchísimo, es muy rápido y bueno, lo vimos en el Mundial con Inglaterra, hizo un gran Mundial y creo que le aportará muchísimo al Barça. El, el fichaje de Adeyemi, pues es un revulsivo, creo que va a aportar mucho que lo que aportó Rooney, que lamentablemente pues se ha lesionado y se va a perder gran parte de la temporada. Eh, Se hablaba también de que Rooney podría salir cedido o quizá podría ser vendido, pero bueno, vino esta lamentable lesión en la pretemporada y ahora Rooney eh, pues a recuperarse, como dijo Rafinha en la presentación del Barcelona. eh, Fue un golpe duro para él y bueno, hay que ver. Pero hablando de Adeyemi, bueno, ahorita que entramos en materia del partido de ayer de la liga de la jornada uno, creo que se vio en la pretemporada. También es un jugador muy rápido, joven, que va a aportar muchísimo a las bandas y es un muy buen recambio para los delanteros del Barça. Eh, Rodri, pues, ¿qué puedo decir de Rodri? Va a aportar muchísima experiencia, mucho oficio, que es lo que a veces yo he hablado mucho aquí que le falta al Barça. Son jóvenes y tienen mucho ímpetu y a veces no saben manejar los timing del partido. Y Rodri creo que lo va a aportar mucho, ¿no? Hace muy poco tiempo fue Balón de Oro. Cuando fue Balón de Oro yo creo que sí lo merecía. Era el que marcaba el ritmo del Manchester City. Luego vino esa lamentable lesión que pues, lo dejó fuera, pero en el Mundial y previo al Mundial le empezó a recuperar. De hecho, Guardiola, cuando Rodri empezó a volver a jugar en el City a principios de este año, Guardiola dijo que el mejor Rodri no iba a ser en la temporada, que quizá el mejor Rodri iba a ser en el Mundial. Entonces, creo que Rodri es un gran fichaje. Inesperado, sí, se ha hablado mucho, ¿no? De cómo fue. Ha habido ya muchas burlas, pero realmente el Barcelona ha, este, ha fichado muy bien. Respecto al debate de los delanteros, bueno, aquí disculpen, aquí los que han escuchado, que son muy pocos, este, este canal, saben que yo nunca fui fan de Lewandowski, ni fui fan de Ferran. Creo que su salida ha sido lo mejor para el proyecto de Flick, porque he escuchado muchos debates y se debate mucho acerca de
el aporte que necesita el Barça para hacer goles en los delanteros, pero la verdad es que el Barça ha tenido esos delanteros. Aquí voy a hacer un paréntesis rápido. Ferran no es su posición natural, no es centro delantero, lo transformaron en centro delantero en el Barça, pero no es centro delantero. Pero bueno, regresando al punto que jugaba como centro delantero, pues la verdad es que Ferran y Lewandowski en momentos claves fallaron mucho. Y sí, Lewandowski la primera temporada fue muy buen goleador, la segunda, sobre todo la anterior con Flick, la primera de Flick y la anterior, bueno, ya es hace dos, ¿no? Por si tomamos en cuenta esta. La primera de Flick, vamos. Pero la verdad es que Lewandowski y Ferran fallan mucho y hacen goles, pero fallan mucho, ¿no? Entonces, yo creo que ya en estos tiempos el Barça necesita un delantero que tenga tres y meta dos, no un delantero que tenga tres y falle tres y que necesite seis para meter una. Y creo que Ferran y Lewandowski eran muy de esos, ¿no? Luego que está pasando con Julián se me hace de verdad muy desagradable, muy patético. El Atlético de Madrid es lo último que escuché hace unas horas es que sí lo quiere vender por 150 millones de euros, pero no al Barcelona. Y eso de verdad que se me hace una actitud pues, detestable, una actitud se habla como, no sé, un capricho y bueno, una repugnación hacia el Barça que, bueno, yo nunca había visto, ni siquiera con el Real Madrid. O sea, el Real Madrid y el Barça, digamos que llegan hasta cierto odio, pero lo del Atlético es patético. Pueden hacer caja, el jugador no quiere ya estar en ese club. La afición lo demostró ayer en el Calderón, no lo quiere ya, o sea, la afición no lo va a aguantar. Cada que cuando marque no sé qué vaya a pasar, la gente es muy cambiante y muy convenenciera, pero cuando falle él y cuando tenga una mala racha, la afición lo va a destrozar, como lo destrozó ayer. Gil, Marín y Manzano demuestran que son unos idiotas, que son unos necios, unos tercos y que odian al Barça tremendamente, ¿no? Entonces, este discursito del Atlético de que es de la gente de Madrid, del trabajador y todo, pues aquí más bien demuestran que son unos prepotentes y unos soberbios y que no les importa el jugador, que en este caso mezclo este tema de que el Atlético siempre habla de que hay que estar con el pueblo y bla, 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 y los obreros y no sé qué, y la clase trabajadora. Y bueno, a un jugador que se podría decir es un trabajador del club, lo han tratado de una manera mal, ¿no? Porque Julián, cuando se reincorporó de sus vacaciones, quería hablar con Simeone y con algún directivo, alto directivo, y tanto el presidente como Simeone no lo recibieron. Simeone prefirió irse de vacaciones, cuando 2 días antes había dicho que era su jugador estrella, ¿no? Entonces, si a su jugador estrella no lo van a escuchar, ¿qué se puede esperar de un club, no? No creo que la gente del Atlético sea así, no creo que los aficionados sean así, pero sí que esta directiva, ya lo había hablado en otras ocasiones, vende humo. Simeone es un entrenador que el tiempo que lleva en el Atlético con 2 ligas es muy pobre. Sí, que tiene una Europa League, pero vean lo que pasó la temporada pasada. Perdieron una final que ellos creían que ya tenían ganada por eliminar al Barça y la perdieron de una manera muy, muy, muy desastrosa y patética. Pero bueno, no sé qué pase con Julián. No me interesa en realidad. No soy un obsesivo. Si llega, qué bueno, va a aportar mucho. Si no llega, no va a pasar nada. Creo que el Barça tiene un gran equipo con los refuerzos y con las salidas. Creo que el Barça ahora sí tiene lo que lo que necesita. Si las lesiones respetan a la plantilla, creo que es una plantilla con mucha, 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 ya tiene algunos jugadores 3, 4 temporadas, entonces ya ahora sí se le debe de exigir a los Lamine. Lo de Valde también hay que comentarlo, no fue convocado ayer, se habló de que iba a salir. Flick dijo que habló con él y que le había dado, no es un ultimátum, no se toma así, sino habló con él para saber cómo era, bueno, exigirle lo que quiere de él. Dijo que hoy se filtró que pues, que lo va a volver a hacer. Entonces, hablar. Entonces, esperemos que se quede Valde.
Cancelo también es una gran noticia que siga. Y creo que con esta plantilla que se está haciendo, no sé qué va a pasar. Todavía quedan 7 días para el cierre de mercado, entonces no sé si vaya a llegar algún delantero, que creo que no lo necesita porque Flick tiene una baraja de jugadores que son polifuncionales. Rafinha puede jugar de 9 y puede flotar por el área. Fermín también. Daniel Olmo ha jugado de falso 9. O sea, lo que se vio ayer en Elche fue algo bueno. Entonces, creo que tampoco es tan urgente. Estaba escuchando a algunos de estos tipos de la central lechera hablando acerca de que el Barça jugó contra un equipo, un rival débil y que necesita un centro delantero porque las va a pasar mal. ¿Por qué? Porque regresamos a lo mismo de siempre. El Barça es bicampeón de España jugando un buen fútbol y un gran fútbol y teniendo grandes resultados. El Barça es bicampeón de la Supercopa de España, ganándole 2 veces al Real Madrid. El Barça en 2 ediciones de la Copa del Rey, estoy hablando de las últimas 2 temporadas, ha ganado una y ha llegado a la semifinal de otra, dando un gran partido en el partido de vuelta y bueno, uno desastroso en el de ida. ¿A qué voy? Este discurso de la Champions me tiene hasta las narices ya de años, o sea, seguimos con lo mismo y una obsesión idiota, ¿no? Eh, el Madrid se tardó 30 y tantos años en lograr la séptima y después cuando del 2002 al 2014 se tardaron 12 años. Entonces no es un torneo como que desde que llegó Seferín lo gane en 3-2-3. Lo que ha hecho el París es sensacional. Entonces es un torneo repetitivo, es un torneo que ha cambiado de formato y no llena, es un torneo muy resultadista, es un torneo injusto. Lo que marca el termómetro de una temporada, lo que marca el ritmo de una temporada es la liga, de lo que está hecho cada equipo. Entonces, la verdad es que, pues, si seguimos pensando y girando todo en torno a la sobrevalorada Champions, pues, todo el mundo del Barça va a salir mal librado siempre porque pues en la anterior eliminatoria, que no me gusta hablar de eso, el Barça fue superior al Atlético. En la eliminatoria contra el Inter, el Barça fue superior al Inter. Lo que pasa es que, pues así es el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde, a veces se falla. Entonces, no creo que el Barça necesite un delantero, no creo que el Barça necesite reforzar su defensa. Sí que se refuerce, pero ahora con la salida de Araujo, el Barça sigue bien. El Barça tiene una baraja de jugadores que en determinado caso pueden, como yo digo, si las lesiones respetan a la plantilla y si Flick sabe rotar, pues todos pueden aportar y la competencia está bien. Banda derecha, Koundé, Xavi Espart y Eric García. En la central, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín. mm, También puede estar Eric García. eh, no sé, en la banda izquierda está Cancelo, si se queda Valde. Ayer Xavi Spar jugó por la banda izquierda, o sea, son jugadores que si se acomodan pueden jugar de manera polifuncional. La media cancha con Rodri ya está muy. De Jong está lesionado, pero va a regresar en algún momento. Y hoy se informó que el club y Flick cuentan con él. De Jong, Rodri, Marc Bernal, Fermín, Gavi, Pedri, Dani Olmo. O sea, es una media cancha brutal que cualquier equipo la quisiera tener. Y luego, si necesitamos un recuperador y a las lesiones, pues incluso Eric García ha jugado ahí. Entonces yo pienso que la plantilla del Barça está muy bien, ya he hablado mucho de esto, el sistema de Flick es muy riesgoso y entonces si pusiéramos ahí al mejor defensa de la historia, seguro se vería como se ven Cubarsí, como se ven a veces Eric García, como se ven a veces Gerard Martín, superados. Entonces yo creo que el Barça está bien en todas las líneas. Delantero, en el fútbol moderno no se utilizan
En algunos casos hay equipos que no han utilizado centros delanteros y no he visto tal escándalo. Entonces, Julián no es un centro delantero como tal. Julián en River jugaba de delantero, pero no de punta. Jugaba un delantero, eran dos delanteros. En el Manchester City, jugaba pegado a una banda. En el Atlético lo han metido de delantero y ha respondido, pero Julián es un jugador que puede jugar por la banda o como centro delantero, pero no es un centro delantero nato. Entonces, todos estos debates sobre el centro delantero no creo que el Barça sí necesita un fichaje, puede ser en defensa, puede ser en media y puede ser en la delantera, pero la baraja que tiene adelante con Lamine, Adeyemi, Rafinha, este, Gordon, esos cuatro que se van a alternar las bandas, y luego pues tienes una baraja con Fermín, con Dani Olmo, con el mismo Rafinha para actuar de delantero. Entonces, la verdad no creo que el Barça esté mal. He oído que la plantilla es corta. La plantilla no es corta. Lo que pasa es que es muy absurdo. Se le exigen cosas que no se deben exigir. Se le exigen nombres y se exige que sean jugadores con mucha mercadotecnia, que sean jugadores que la prensa adore, que sean jugadores inflados, ¿no? Como en otros equipos. Pero realmente la plantilla del Barça creo que está muy bien equilibrada. Faltará, ya les dije, uno o dos fichajes, no sé si vayan a llegar. Y si no llegan, hay cantera. Entonces, ahí está el Barça. Ayer jugó el partido contra el Elche. Su pretemporada del Barça fue muy rara porque jugó con equipos, bueno, pues como es una pretemporada, ¿no? Me acuerdo que empezó contra el Europa, luego creo que contra el Birmingham, no sé, el Nottingham y el Udinese en ese, ¿cómo se llama? En ese torneo relámpago, en ese triangular, contra el Basel y luego con el Al-Jalil. Pero creo que eso es bueno porque así los futbolistas no están saturados ni sobrecargados. Vámonos al partido contra el Elche después de esta introducción de lo que ha sido el mercado y la pretemporada, que la verdad no hay mucho que hablar. Hasta Flick después del triangular se quejó mucho, fueron muy aburridos. Pero vamos a empezar. Ayer el Barça salió con una alineación entre comillas, alternativa, porque la verdad cualquier equipo en el mundo quisiera tener esta alineación. Empezaron con Xavi Spar, con Gerard Martín, con Eric García y con Christensen en la defensa. Marc Bernal, Gavi, Fermín, Rafinha, Lamine y Adeyemi. Y la verdad es que pues el primer tiempo fue algo extraño, pero pues no se puede exigir en un primer tiempo y después de un año en el que tantos jugadores del Barça fueron del Mundial, de un verano en el que tantos jugadores del Barça estuvieron en el Mundial y venían todavía con menos días de descanso, menos vacaciones. La verdad es que el Barça jugó bien, presionó cuando era debido. Hubo un momento en el que el Elche le quitó la pelota con una formación de 5-4-1. La verdad es que Martín Anselmi propone fútbol de ataque, sus laterales llegan mucho al área. Germán Valera y Sangare llegaban mucho al área. Su 5-4-1 se convierte prácticamente en un 3-2. 4-1, ¿no? Cuando ataca. Y bueno, hubo momentos en que el Elche en el primer tiempo tuvo más el balón que el Barcelona, pero el Barcelona cuando metió el acelerador y hacía esa presión alta de la que estamos acostumbrados, pues no, el Elche pues no reaccionaba. De hecho, los dos goles son ocasionados por esa presión alta. Ok, errores tal vez, pero ocasionados por el Barcelona. Creo que fue un primer tiempo bien. Lamine, bueno, todavía se ve fuera de ritmo. No voy a caer en las estupideces de la prensa española de, ay, es que no sonríe, ay, es que es antipático. Ay. O sea, no toda la vida puedes estar sonriendo como Ronaldinho, ni toda la vida puedes estar queriendo quedar bien con la prensa. Si Lamine no se sentía bien ayer a gusto y si no le gustó que lo sacaran, está en su derecho. No, he visto comentarios. No me gustó la actitud de Lamine, no me gusta. A mí no me ha gustado nunca la actitud de Vinicius y la gente lo sigue aplaudiendo. A mí nunca me gustó la actitud de Cristiano y la gente lo ama. Entonces, Lamine puede hacer lo que quiera, creo que ya se lo ha merecido.
Sí que a veces hay esta temporada, lo que decía hace rato, hay que empezar a exigirle, digamos, de una manera sana, que el equipo lo carguen más los Lamine, los Pedri, estos que vienen con, pues, con la estafeta alta de campeones del mundo y que ya tienen los Dani Olmo, no solo Rafinha, que Rafinha ahora me parece extraordinario que sea el capitán, el primer capitán, porque ya lo era, pero no era el primero. Entonces, qué bueno que es, ¿no? Entonces, bueno, el Barça presionó, hizo un buen partido, un buen primer tiempo. En el segundo se puso más serio y pues lo liquidó muy temprano, ¿no? Aprovechando esta presión que hace en toda la cancha para recuperar el balón y conseguir espacios. El Che quería ir. Algo rescatable de aquí fue lo de Gordon, ¿no? O sea, Gordon parecía que la temporada pasada jugaba, sabía qué jugar, me gustó mucho su actitud de tener el primer gol en sus botas y se lo prefirió dar a Fermín, la asistencia que le dio a Rafinha. O sea, Gordon entró muy bien, muy enchufado, todos ya sabemos, lo hemos leído que Gordon pues quería, era un sueño para él estar en Barcelona y bueno, el Newcastle lo vendió, lo dejó salir y no se puso en una postura idiota, intransigente de no porque el Barça nos metió, nos goleó en la Champions, entonces ya no se lo vamos a vender. El Newcastle hizo negocio, hizo caja, eh, y bueno, Gordon está feliz, el Barça está feliz y así es el fútbol. El fútbol no puede ser como que tienes que tener secuestrado a un jugador contra su voluntad, pero bueno, esas ya son cosas acerca del patético de Madrid. Fermín, muy bien, me gustó mucho y quiero destacar el partido de Marc Bernal. Hijo, Marc Bernal es un gran jugador que puede explotar cuando está muy, muy bien, muy sano. Y bueno, creo que cuando Rodri, si está al nivel que queremos y regrese Frenkie, no sé qué va a pasar con Frank Bernal, pero esto es lo que yo les estoy diciendo. O sea, el Barça tiene jugadores que si están en forma, si se conjunta todo y no hay tantas lesiones, lesiones va a haber, pero no lesiones que alejen a un jugador 4 meses. O sea, sí puede haber lesiones de un mes, de 3 semanas. Yo hablo de estas lesiones de como la que le pasó a Fermín a final de temporada o como la que pasó a Rafinha a principio y a Lewandowski, ¿no? Lamine, que en el principio de la temporada pasada estuvo muy intermitente por las lesiones, a eso me refiero, pero creo que el Barça tiene un buen fondo. Ya después vinieron los cambios y bueno, el Barça se puso ya un poco, digamos, más serio, pues entraron Cancelo, Pedri, bueno, Pedri entró pues por la lamentable lesión de Gavi, que a esto es a lo que me refiero, ok, estuvo la lesión y todo, pero a lo mejor Gavi no puede jugar el jueves contra el Bilbao, pero si Gavi ya regresa el próxima jornada, en la jornada 3 pues todo está bien, ¿no? También he escuchado muchas idioteces de que Gavi es el culpable de su lesión, que porque juega muy, muy arriesgado, que es muy atrabancado, muy loco, pero bueno, yo creo que eso es la característica de Gavi. Puyol, sin compararlos, pero me recuerda a Puyol. Puyol era un defensa cuando era joven, así, y tuvo lesiones fuertes. Recuerdo la de la máscara, la de que se le fracturó la cara, el pómulo, y tuvo que jugar con máscara. Y con la máscara seguía arriesgando. Y bueno, Puyol es uno de los defensas más grandes de la historia, no solo del Barça. Es yo creo, el defensa más grande en la historia del Barcelona, y yo creo que es de los 5 o 3 del fútbol. Lo que pasa es que Puyol era bajo perfil, Puyol no le gustaba dar entrevistas ni salir en programas y todo eso, ¿no? Y ni hablaba, era un caballero. Entonces, pues si tuvimos ya un jugador así, así ha habido varios jugadores duros, fuertes, como Gavi. Entonces, es más, inclusive me atrevo a decir que Gavi por sus condiciones físicas se le debe hacer un monumento a su entrega y a todo. Entonces, creo que el Barça dejó buenas sensaciones, aunque la central lechera de las radios y por todos lados, la central lechera siga diciendo que pues que el Elche no era un parámetro. Bueno, no lo era, pero le metió 5 y en su casa. El otro equipo fue con un equipo también chico, como son los Pericos, y apenas con trampas, como siempre, y con dudas, muchas dudas de fútbol, ganó 2-1, ¿no? Entonces ahora resulta
que Adeyemi y Gordon tienen muchísimo más bajo nivel que Spi. Eso he oído. Spi, el gol, oh no, va a hacer muchos goles este muchacho. Y cuando hablan del Barça empiezan a decir, no, es que no fue parámetro, es que cuando realmente se necesita un goleador. Entonces, bueno, ya saben que nunca se mide con la misma vara. El Barça muy bien. Eh, eh, Ayer no jugó Cubarsí, me parece bien, ni Rodri. Yo creo que, bueno, pues ahí los descansaron. No, que obviamente Frenkie de Jong no. Se tiene que resolver el tema Casado. El Barça creo que empezó muy bien. Obviamente es muy temprano para hacer juicios y para hacer evaluaciones sobre el funcionamiento del equipo, pero para hacer la primera jornada. Y bueno, los que sí vimos los partidos amistosos y los que sí vemos la pretemporada, sí podemos decir que, bueno, ya con el carro completo, sí hay una diferencia muy alta y que los que estuvieron en la pretemporada, como Fermín, como Marc Bernal, como Rafinha una parte, pero obviamente más que los seleccionados de España, y que, por ejemplo, Koundé o Cancelo, los que estuvieron en toda la pretemporada, que son más hacia la cantera, estos Fermín, se vieron muy bien y muy bien físicamente. Eh, Aquí quiero hablar sobre Christensen. O sea, me parece que Christensen, si ya se les ha olvidado a algunos en la temporada del campeonato de Xavi, Christensen y Araujo eran los defensas y era un Barça, no voy a hablar del estilo de juego, pero que defensivamente recibía muy pocos goles o casi no recibía goles y gran parte de eso era un Christensen impresionante como el que se contrató que venía del Chelsea. Entonces, Christensen ha tenido también tema con las lesiones, pero si se las respetan es una garantía en la defensa y es un gran jugador. Entonces ahí empieza la competencia. O sea, ayer Christensen y Eric García se vieron bien. Y entonces dice, si Cubarsí, y se nos olvida que Gerard Martín puede jugar y que tuvo una gran temporada jugando de central. Por eso yo digo que el tema del central, si las lesiones respetan, no está mal. Y además, digo, si ya me voy muy extremo, Koundé era defensa central antes de que Xavi lo convirtiera en lateral derecho. Entonces, pues así es el fútbol, los que lo han jugado a nivel amateur, en su barrio, pues te pones donde puedas, ¿no? Inclusive juegas a veces de delantero, a veces de defensa, y pues así empieza el fútbol. Ya luego se profesionaliza y sí, que tienes que cubrir una defensa, pero si llega un punto en la temporada en el que quieres improvisar, y ha habido en el Barça grandes improvisaciones, una de las mejores fue volver a Macherano central. Macherano rindió. Puyol empezó de defensa lateral derecho y terminó siendo central. Entonces, o sea, el fútbol se puede adaptar cuando el jugador tiene ciertas características. El Barça goleó 4-0, doblete Rafinha. Espero que Rafinha no baje y al contrario sube el nivel, porque Rafinha es un gran jugador, ha aportado mucho y ha merecido ser más valorado. Lamine pues no jugó al nivel que se espera, pero es normal, viene de unas vacaciones, viene a ganar el Mundial. Fermín pues aportó mucho, hizo 2 goles, eso es bueno porque Fermín también haya marcado goles importantes y es bueno tener alternativas de goleador. Adeyemi muy bien, yo creo que en lo poco que lleva ha mostrado una jugada en la que defendió o dos, que bajó desde la punta hasta por la banda izquierda, porque Adeyemi hace un intercambio con Rafinha. No muy notorio, pero había un intercambio de posición. Entonces, en una de estas jugadas, Adeyemi apareció como lateral o cubriendo la banda del lateral izquierdo. Entonces, creo que el Barça, Flick lo está trabajando bien. Hay que ver qué sigue adelante, pero bueno, no se les olvida que es el bicampeón con esta plantilla. Sí que se fueron Araujo, Ferran y se me va uno, Araujo, Ferran y Lewandowski. Sí, yo sé, pero por Dios, llegaron Gordon, Adeyemi y Rodri. O sea, la plantilla se equilibra y para bien. Araujo, la verdad, ya había tenido muy mala temporada, últimas temporadas, muy malos partidos. La gente se estaba metiendo con él y creo que es sano tanto para el club por lo económico como para Araujo por lo mental y por el cambio de aires. Además, no creo que haya retrocedido, ¿no?
La gente piensa que cuando te vas del Madrid el Barça se acaba el mundo, pero no. Si vas a un club como el Liverpool, que es el más grande de Inglaterra y que pelea eso siempre con el Manchester United, aunque ahorita no estén en su época más dorada, aunque ahorita el Internet y los medios convenencieros y tontos alaban más al City, al Chelsea y todo, pero los históricos son el Manchester y el Liverpool, tanto en Inglaterra como en Europa. Entonces, creo que Araujo le fue bien. Acuérdense que está cedido. Si recupera su nivel, creo que va a aprender mucho de Van Dijk. Y si recupera su nivel, pues el Barça lo puede repescar. Era el capitán. Entonces, yo creo que la plantilla va bien. Yo creo que hay que tener paciencia. A veces se atascará esto, pero hay mucho material. Tan solo están los campeones del mundo. Y bueno, si le sumamos a Rafinha, si le sumamos a Gordon, si le sumamos a Cancelo, si le sumamos a Koundé, si le sumamos a Christensen, bueno, pues, es una plantilla brutal. O sea, España fue campeona del mundo y el equipo que más jugadores aportó fue el Barcelona. Entonces, digo, eso creo que es un gran dato, ¿no? Hay otros equipos que no llevaron a nadie, no aportaron a nadie a la selección de España. Entonces, el Barça creo que arrancó bien, muy bien, no espectacular como quisiéramos, sí en el resultado, pero quizá no en el fútbol completamente. Hubo momentos, hubo dos, tres jugadas de Paredes de primera intención, sin control, muy buenas. Hubo mucha velocidad, ya se ve que va a ser un equipo mucha velocidad, muy vertiginoso cuando recupere el balón rápido y haga esos traslados rápidos sin caer en lo que la gente cree que son pelotazos, porque no es salir a velocidad, no salir y tirar el pelotazo a una banda, porque ya sabes que ahí va a correr tu jugador. Eh, Vamos a ver qué pasa en el debut contra el Bilbao de Rodri. Se prevé que vaya a debutar. Vamos a ver cómo se acomoda, vamos a ver cómo entra. Yo creo que no le va a costar mucho porque, pues digo, jugó en el City de Guardiola y el City de Guardiola tiene muchas bases del Barcelona, de la Masía. Entonces, bueno, yo creo que Rodri va a entrar como anillo al dedo. Creo que el que aquí va a salir perdiendo va a ser Frenkie de Jong. Y creo que los que, bueno, también van a salir perdiendo si Rodri empieza a tomar el nivel y el protagonismo que se espera, pues van a ser los Dani Olmo, los Fermín, porque ellos van a empezar, Marc Bernal y Pedri, porque Gavi también, porque ellos son, o sea, si Rodri se afianza, Rodri va a ser titular. Y si Gavi juega como, digo, Pedri, disculpen, Pedri juega como nos tiene acostumbrados, también va a ser titular. Entonces, pues ahí va a ser... una competencia brutal en el buen sentido y en la defensa es lo mismo, ¿no? O sea, Koundé no se puede dormir porque Koundé, que a mí se me hace un gran lateral, pues Cancelo es derecho, su posición en Portugal era por la banda derecha, Cancelo puede jugar perfectamente derecho. Yo creo que ahora que Cancelo ya está aquí, que ya es parte del equipo, que ya firmó un contrato y que sabemos que se va a quedar lo que quiere el equipo y lo que quiera él, ya no es un préstamo, pues Flick ya lo va a empezar a barajar más, ¿no? Xavi Spar fue, algunos se enojan porque jugó por la banda izquierda, pero creo que Xavi Spar jugó bien, un buen partido, es un joven, lleva poco, pero tiene potencial, ¿no? Pues creo que el Barça está muy bien y bueno, enhorabuena. Nos vemos, no nos vemos, nos escuchamos la próxima. Y también ya cambié el, el nombre del canal. Espero que, bueno, Totsunits es parte del himno del Barça para los que saben y también sabrán lo que quiere decir en castellano. Eh, Espero que esta temporada sea bien, arrancó bien y creo que esta temporada el Barça debe de ir por el tricampeonato y si se puede por la sobrevalorada, pero sin ser una obsesión. Y lo más importante que siempre digo, ojalá juegue y nos divierta y nos llene el ojo, porque eso es lo más importante del fútbol. Así fue el arranque de la liga, así fue el regreso a este canal en esta temporada 26-27 que arranca con este video. Esperemos hacer muchos. Trataré de que ya no sean tan largos. Eh, Quería decir también esto, pues véanlo más como una edición de radio o un radio post podcast que un video podcast, porque bueno, pues las imágenes que meto a veces no son suficientes para algunos comentarios que me han hecho, pero la verdad es por falta de tiempo, pero creo que lo que importa es las ideas, ¿no? Si quieren ustedes ver imágenes, goles y highlights, pues vayan a los canales donde hay imágenes, goles y highlights. Este es un canal de opinión
y de información. Entonces, no de noticias, de opinión y de información de la actualidad, pero no soy un reportero. Yo tomo notas de diferentes medios, pero yo no investigo. Entonces, eh, investigo lo que se debería, pero no como esa labor o ese oficio de periodista. Yo no vendo noticias, yo vendo opinión. Y bueno, esto es un canal de opinión, es un radio podcast, digamos, sería Radio Totsunits. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos para la próxima. Vizca Barza. Chao.